Hola, ¿cómo están amigos? Otro capítulo más de Atrévete a Emprender, te enseño cómo. Hoy con un invitado especial. Hoy nos acompaña el señor Ignacio Cuevas, coach, psicólogo organizacional, que nos va a comentar un poco de todos estos rasgos que hay que tener para ser emprendedor. ¿Cuál es como? Yo siempre digo que a veces para ser emprendedor hay que estar como un poquito chiflado, salir de este estado de confort o de este fijo que uno tiene en un trabajo y querer emprender, a veces cuestionado por la familia, por las amistades, pero después cuando ya el camino se recorre y se hace, otra cosa con guitarra. Así que nos acompaña acá el señor Ignacio. ¿Cómo está, Ignacio? Muchas gracias, muy bien, feliz de estar en tu programa. Me considero un fan de tu qué programa. Bueno, sí, qué bueno. sí. He disfrutado mucho aprender de las experiencias de tus invitados que han estado acá. Creo que es una buena instancia de... Siempre se aprende algo de las personas. De todas maneras. Y sobre todo de las trayectorias y los caminos que han hecho en esto tan lindo y tan apasionante que es emprender. Mira, bueno, siempre todos los testimonios de todos los invitados han sido de primera persona y eso es súper gratificante porque la historia es gente que partió de abajo. Acá nadie heredó la empresa del papá o se ganó el quino. Yo creo que eso es lo bonito, conocer testimonios reales, y yo creo que en esto también pasa mucho el tema de la psicología, porque hay mucha presión, nadie tiene una bolita de cristal para saber cómo le va a ir, si esto va a resultar, hay muchos prejuicios, muchos miedos, muchos temores, y eso es lo que queremos conocer, Ignacio, frente a lo que tú estudiaste, que es la psicología, coach organizacional. ¿Qué rasgo o qué, no patología, pero hay que ser medio chifladito para emprender, o no? Mira, tú has dicho algo muy importante. Aquí no vamos a hablar de patología ni nos vamos a meter en esos temas, pero sí vamos a hablar de rasgos. Y hay una pregunta que es: ¿uno nace o se hace? Yo creo que nadie nace aprendiendo, uno se hace en el camino, en la trayectoria. Entonces, a través de eso, de que nosotros nos hacemos, el emprendedor se hace y también nos podemos seguir haciendo hasta llegar a ser emprendedor. ¿Por qué digo esto? Porque hay un concepto muy importante, que el emprendedor, no todas las personas, acá vamos a hablar de la norma, o sea, la mayoría de las personas, siempre hay casos especiales, pero muchos casos comparten que en un momento de sus vidas hubo una crisis, un dolor, un malestar, una inconformidad, algo que les sacó de ese estado de confort y que era más beneficioso arriesgar y no saber qué va a pasar que mantenerse en ese mismo estado. Entonces, todos los emprendedores, la gran mayoría de los emprendedores, parten con esa necesidad, con esa molestia de decir: algo me está pasando, que si sigo en este camino no lo voy a pasar bien, y decido arriesgarme y tomar el valor para hacer algo nuevo. Porque, bueno, con todos los entrevistados o todas las personas que nosotros hemos conocido en este programa y en la calle también, porque nosotros siempre visitamos empresas o vemos personas que están emprendiendo, pero nos damos cuenta de que las personas son súper perseverantes. Por ejemplo, son rasgos que, porque yo nunca he visto un emprendedor que diga: no, lo más probable es que me vaya mal. Siempre hay un optimismo, una voluntad. Son personas que trabajan a veces 16 hasta 18 horas diarias por creerse el cuento y poder demostrarse a ellos mismos y también a los demás que se la pudieron, porque es fácil hablar de la otra vereda y decir: oh, si yo sabía que te iba a ir mal. Porque igual cuando uno emprende, en el caso propio mío, yo cuando partí vendiendo sushi, varias personas conocidas me dijeron: oye, pero si levantáis una piedra y aquellos que venden sushi. Pero aquí ahí tú diste en el clavo, porque no todos son emprendedores. Si tú le preguntas a un emprendedor, te va a dar una respuesta muy similar a lo que tú estás sintiendo, pero si le preguntas a una persona que todavía no despierta el lado emprendedor, va a tener la respuesta de su momento. Por eso, no todos estamos emprendiendo, pero sí podemos llegar a emprender. Entonces, hablaste algo de la perseverancia. Es muy importante en los emprendedores la motivación. Yo hablo de motivación. La motivación es algo intrínseco en nosotros mismos que nos dice: voy a
a superar esto, voy a exigirme, voy a, entre comillas, a pasar por un pequeño malestar inicial, por vergüenza, incomodidad, horas de trabajo, porque hay algo mejor. Y esa motivación generalmente parte por la familia, parte por un hijo, parte por un mejor pasar, parte por un sueño. Y ese es el principal motor. Por eso es muy importante, y se los digo a los emprendedores, tener claro cuál es su motivación. Cuál es la motivación que están teniendo en este momento, que les va a hacer pasar por todos estos vaivenes, ¿ya? Porque no es fácil, pero sin perder el norte y seguir con la energía de continuar para cumplir ese sueño. Entonces la motivación es muy importante. Partimos primero una incomodidad, un dolor que llamo yo, ¿ya? Y después la motivación para lograrlo y no perderse en el camino. Claro, porque yo lo he visto en carne propia, que el primer año se pasa mal. O sea, el primer año tú tienes que llegar a un punto de equilibrio, ver realmente lo que tú invertiste, lo pudiste recuperar, ponerse bien austero también, porque uno tiene que apretarse el cinturón, ya no puedes salir a comer afuera, no puedes tomarte vacaciones, porque obviamente todo se reinvierte en el negocio y uno tiene que también tomar en cuenta que la plata que tiene en la caja no se toca. Entonces hay ciertas cosas que uno a veces por ahorrar un empleado uno trabaja en alguna posición, organiza bien el tema, pero obviamente después cuando uno echa a andar la máquina y después cuando pasan los años, ya segundo, tercer año, claro, uno tiene el método después de ir ajustando o aceitando esta máquina, y después yo he visto casos que, por ejemplo, a partir de una sucursal y después ya tienen 2, 3 sucursales y ya empezáis como a delegar y a mirar más tu negocio a nivel macro que micro en la operación. Y así le pasa a muchas personas. Sí, pero acá es muy importante porque no todos los emprendedores somos iguales, porque no tenemos la misma motivación. Por lo tanto, no podemos medirnos. Ninguno es mejor que el otro. Ya. Oye, yo facturo tanto. Oye, yo trabajo 16 horas diarias. Oye, yo trabajo solo 3. Por eso es muy importante saber el cuánto quieres lograr, ¿ya? Y enfocarte en esa meta. Entonces tenemos la incomodidad, el dolor, la motivación y la meta. La misma meta para mí puede ser distinta que una meta para ti. Ejemplo, mi meta es irme de vacaciones una semana al litoral central y voy a trabajar para eso. Y eso me va a requerir un cierto extra para llevar a mi familia y olvidarnos y tener unas cómodas vacaciones. Para otra persona puede ser que el litoral central no le satisfaga y se quiera ir a Cancún. Claro. Y va a esforzarse para irse a Cancún, ¿ya? Obviamente con otro nivel de esfuerzo, otro nivel de construcción de ello. Pero, ¿quién es más feliz? ¿El que se fue a Cancún, hizo el triple, o el que hizo solamente una parte y logró su objetivo? Por eso, el emprender no tenemos que pensar que es la meta de estar, si lo logras, bien, de estar forrado, tener varios autos, la propiedad, la parcela. Tú puedes tener un emprendimiento que sea solo de 3 horas, como hay acá algunos casos, y que con eso cumples tu meta. Y lo otro tiempo lo destinas para otras cosas. Y no eres más ni menos que otro. Entonces, por eso es importante sacarse el estereotipo de que el emprendedor es el que anda en el Audi del año y que está forrado. Porque también tenemos que saber que hay varias cosas en la vida. Emprender, familia, amistades. O sea, yo creo que uno llega a cierta edad también desacelerando un poco, porque hoy día lo que uno trabaja para tener tiempo. Y el ocio hoy día se mide. O sea, tú trabajas, si trabajas ahí 8 o 10 horas diarias, obviamente vas a tener menos tiempo. Pero hoy día se ha perdido un poco el tema de no tener tiempo para la familia y los trabajos dependientes. Hoy día nosotros estamos acá en Colina, que es un barrio dormitorio, digo yo, porque obviamente los trayectos a Santiago son de 1 a 1 hora y media. Y muchas personas van a dejar a sus hijos en la mañana al colegio y después llegan en la noche cuando están durmiendo. Y es una realidad que hoy día se vive. Pero cuando tú emprendes, puedes tener una cierta y poner lo que tú decías en la balanza,
¿qué es más importante para mí? Tener tiempo con mis hijos, salir, llevarlo a una plaza, tener esa libertad que no la tengo con mi jefe o con mi dependencia de mi trabajo. Y como decía también, pues, o sea, a lo mejor mis vacaciones van a ser en el litoral y lo voy a pasar muy bien, o me voy a encarillar para irme a Cancún para tomar la mejor foto para mis amigos. Entonces, yo creo que todos, hay un tema de que no podí, no es el que gana más plata, en que la gastas. Todos tenemos necesidades distintas y le asignamos un valor a esa necesidad. Para una persona es el tiempo, para otra persona estar con su familia, para otra persona es poder estar haciendo las tareas con su hijo, verlos crecer, para otras personas es tener un mejor pasar porque a lo mejor algún hijo va a entrar a la universidad y tiene que prepararse y esforzarse, para otra persona es tener una buena jubilación. Entonces eso es lo bonito de emprender, que cada meta es personal y no tenemos que medirnos en las metas. Tenemos que tener la meta que a mí me acomoda, pero el acto de emprender es el que se comparte. Incomodidad, motivación, meta. Ahí Bueno, tenemos un triángulo. Eso es lo importante. Y bueno, está muy interesante la conversación. Yo creo que esto nos abre un Podríamos poco hablar acá la toda la mente, noche si quieren. pero sí nos vamos a ir un momento con nuestros auspiciadores y volvemos con Ignacio Cuevas, psicólogo, coach. ¿Tu cuenta de agua se disparó sin explicación? Humedad en las paredes. No dejes que una fuga invisible te cueste una fortuna. En Fugas SOS son expertos en encontrar y reparar fugas de agua, incluso las que están ocultas en las tuberías. Utilizan tecnología de punta para localizar el problema rápidamente y sin romper toda tu casa. Manda un mensaje directo o llama para una evaluación. Fugas SOS, tu solución contra las fugas. Volvemos acá de vuelta después de estos anuncios publicitarios con Ignacio Cuevas, que estamos hablando hoy día de un tema sumamente importante, la psicología en el emprendedor. Y hay un tema que a veces no es grato conversarlo, pero a veces uno se plantea desafíos, pero también a veces estos desafíos nos resultan y pueden provocar un fracaso. ¿Cómo nos levantamos frente a un fracaso de alguna idea de negocio, algún emprendimiento? Mira, es una de las preguntas más difíciles de responder porque todo va según las herramientas que tengas como persona, ¿ya? Acá todos somos distintos, entonces una herramienta específica te puede servir a ti y decir, ok, piensa en tu familia, piensa en la motivación. Para otra persona puede decir cada fracaso es un aprendizaje y me levanto y es un desafío. Entonces, no quiero responderte una frase cliché de decir, no, es que el que fracasa 4 veces a la quinta lo logra, porque lo puede lograr en la primera. Pero sí vamos a pasar por el fracaso. Y el fracaso es una cosa yo lo veo súper simple. Expectativas versus logros. ¿Cuándo fracasamos? Cuando nuestra expectativa está así y nuestro logro está así. A mayor expectativa y no cumplimiento del logro, el mayor fracaso. Entonces uno tiene que tener una meta, claramente. Pero esa meta se puede dividir en pequeñas metas, ir logrando paso a paso. Poner también metas reales. No el sueño final, sino metas cortitas que sean semanales, quincenales, mensuales, en pos del objetivo. Y cuando nos toque fracasar, vamos a tener que vivirla. O sea, no podemos salir de ese espacio y que se nos vaya así, porque si no, no vamos a entender lo que es el fracaso. Como emprendedores tenemos que saber que vamos a tener que vivir la frustración. Vamos a tener que reflexionar acerca de ello y sentirlo, porque se pasa mal también. La vida no es tan solo el hacerla y quizás contar tu historia de cómo lo lograste. La vida también tiene estos, yo no le llamo fracaso, estos aprendizajes. Matices, donde hay decepción, donde hay dolor, donde hay que quiero mandar toda la punta al cerro y me equivoqué en haber tomado este camino. Y eso hay que vivirlo, pero sí, sin perder el foco principal, que es el objetivo y la meta. Claro, porque mira, hay muchos emprendedores, casos en particulares que he visto, que a veces son súper perseverantes para levantar el negocio. Pero claro, cuando uno ya tiene el negocio, trabajó mucho para eso, pero después hay un tema de planificación,
organizarse y un tema financiero, que no es menor. O sea, tenés que tener estrategias de compra, de venta, meterte en los números duros, porque al final eso te va a dar al final un balance o un resultado si lo estás diciendo bien o lo estás diciendo mal. Y mucha gente es un poquito desordenado en eso, no tiene esa disciplina, o se lo traspasa directamente al contador, y a veces es bueno tener una métrica o una metodología de cómo ir viendo los números para ir viendo cuáles son tus estadísticas y cuál es tu curva, cuáles son tus meses buenos, tus meses malos, en qué época del año tenés que invertir más, tenés que poner más personal. Entonces, siento que a veces no nos preparamos para el fracaso, pero sí a veces hay ciertas herramientas o ciertos indicadores que te pueden mostrar, oye, las ventas no se están recuperando, o sea, el margen de utilidad a lo mejor es menor, tenés que subir el precio, a lo mejor haz una comparación, una estrategia de mercado, a lo mejor te comprando muy caro. Entonces, sí, pero eso no es fracaso. Ya. Eso es aprendizaje. Eso es que no tuviste la técnica y que estás aprendiendo. ¿Cómo vas a sentirte fracasado de algo que no sabes? Claro, que a veces por ese desorden, a veces me han llegado comentarios, hoy me fue mal el negocio, y el negocio estaba bueno, pero al final, por un desconocimiento o por no ser disciplinado en el número, o te comiste todas las ganancias. Entonces eso le tenemos que llamar aprendizaje. Ya. No es fracaso. Es decir, por acá no. Ya. Por acá no es por el otro lado. Yo siempre pongo el caso de un niño, ¿ya? Muchos de ustedes pueden tener hijos, niño chiquitito, 2 años, sentado en la mesa. ¿Qué es lo que hace? No lo voy a tirar el vaso. Pesca el vaso, pesca el chupete y lo deja caer. Cae. El papá, ¿qué hace? La mamá se lo recoge. Cae. Lo recoge. Ya, pues hijo, oye. Cae. Lo recoge. El niño ahí no está fracasando. El niño lo que está haciendo es que las cosas caen. Y está determinando el placer de que la cuestión suene. No, está determinando la fuerza de gravedad. Ya. De que las cosas caen. No es fracaso. Está experimentando una experiencia. Entonces así nosotros no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos. Sí, ser riguroso, hablamos, meta, motivación, ¿cierto? Partir con esta incomodidad. Pero también no tenemos que ser duros, porque el ser duro lo que nos va a hacer es ser frustrarnos. Generar eso de no salir de ahí. Entonces, velo como un aprendizaje, velo que no la sabemos todas y que este es un camino que no es un camino difícil, es un camino largo nomás, dependiendo de tus metas. Así que sí, viene la frustración y vívela, porque cuando uno la vive, la desmenuza, te asesoras con un buen psicólogo organizacional que te pueda ayudar en eso, vas a empezar a aprender a lidiar con la frustración. Y a veces hay cosas que tenés que soltarlas, porque sabes que ya no está en tus manos. O pedir ayuda a veces. ¿Ya? Pero cuando ya pediste ayuda, te capacitaste y no te da, suéltalo. Porque por ahí no es. Entonces, recapitulando, hay que tener tolerancia a la frustración, hay que vivirla. Y eso nos cuesta, No es algo negativo, no caigamos en este exitismo de que tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser los mejores para nosotros mismos, no para el resto. Y el aprendizaje. Oye, todos estos temas son sumamente interesantes, no lo habíamos tocado anteriormente porque, claro, uno a veces escucha testimonios, pero hay que tener este temple, hay que tener esta claridad mental como para ver que todas las cosas que nos pasan son problemáticas, que hay que buscar una solución y todo verlo por un tema de aprendizaje. Yo creo que lo dijo Einstein, frente a una crisis a veces sale una solución. Y yo creo que, ¿qué consejos tú le darías, Ignacio, a todas las personas que están emprendiendo hoy en día y quieren pegarse este saltito a poder emprender dentro de tu experiencia con la psicología? El primer consejo es ponerse metas, tomar la meta y dividirla en pequeñas metas. Con un proceso. ¿Ya? Tomas tu meta inicial y dices, ok, tengo que llegar acá. Pequeñas metas. Divide la meta para que no uno lo vea, claro, tremendo. ¿Ya? Vamos dividiendo y vamos logrando estas pequeñas metas. Segundo, como lo hemos conversado, tolerar la frustración. Saber qué va a suceder. ¿Qué postura tengo frente a esa frustración? Aprendo, digo que por acá no va, pido ayuda, la vivo y me acostumbro a salir de esos estados. Lo otro,
apasionarse por lo que uno hace. Creo que lo más lindo de los emprendedores es que le ponen toda la pasión, todas las ganas, lo disfrutan y disfrutemos lo que estamos haciendo. Pequeños, medianos, grandes proyectos. Para uno siempre va a ser el gran proyecto, aunque para otro sea pequeño o mediano. Por eso es muy importante que el emprendedor se hace y nos vamos configurando. Segundo, siempre apoyarse en la familia, en lo social. Buscar esa motivación intrínseca. Oye, esto lo quiero hacer para mí, lo quiero hacer para un mejor futuro, lo quiero hacer para mi hijo, para mi señora, por mi mamá. Pucha, ocupar el recurso por mi abuelito o mi abuelita que ya no está y que me gustaría que se sintiera orgulloso de mí. Ahí uno ve la herramienta, pero anclarse a algo emocional es súper potente, porque en los momentos difíciles que uno no entiende, recurre a eso. Y siempre tener un hobby. No seamos, a lo mejor no voy a ser muy popular, pero tampoco no seamos como el caballo que va en la carrera, sino que también tengamos una vista 180 grados y no nos olvidemos disfrutar los pequeños momentos. Si te gusta coleccionar algo, si te gusta hacer deporte, si te gusta jugar a la pelota, tienes que tener un hobby. Ese hobby te va a ayudar, como yo digo, al despiche emocional, al despiche de toda esa tensión. Olvídate un poquito del proyecto. Como una válvula de escape. Entonces, siempre mantén tus pasatiempos. Eso es súper importante y muy recomendable para todas las personas. Mira, interesante. Yo creo que hemos aprendido bastante hoy en día todo esto que tiene que ver con la convivencia del emprendedor, esta psicología frente a una mirada de un profesional, porque a veces uno te la cuenta, pero uno a veces no está preparado para ciertas cosas que hoy día vimos, el tema del fracaso, el aprendizaje, las expectativas también que uno puede tener muy altas y a veces también aterrizarlas. Y sí que te agradezco de verdad, Ignacio. Muchas gracias, Felipe. Todo lo que aprendimos hoy día en este podcast. Y sí que vamos a dejar tus redes sociales ahí abajo para poder, si alguien te contacta, alguien necesita una asesoría, y ahí vamos a dejar tus contactos para que te puedan ubicar y puedas ayudar también a otros emprendedores y a otras personas. Así que de verdad nos vemos en el próximo capítulo de acá, de Atrévete a Emprender, te enseño cómo. Chao.